biología molecular, como que nadie sabía de biología molecular, ¿sí? Pero a medida que ha pasado el tiempo, ya pues, se convirtió en la moda. Generalmente todos los diagnósticos que se hacen están basados en ¿qué? En técnicas de biología molecular. Y si ustedes revisan los artículos que aparecen por montones diariamente, pues todos estos artículos tienen técnicas de biología molecular. Entonces, como que tenemos que aprender y tenemos que saber. Y el médico, cuando tiene varias opciones, que es lo que más interesa, ¿cierto? Puede ordenar varias pruebas para una entidad, saber cuál es la mejor prueba, cuál es la que es más sensible y más específica, cuál es la que le debo ordenar al paciente, ¿sí? Eso es como lo clave. Y aquí lo que vamos a entender es un poquito los fundamentos de esas pruebas, en qué se basan, ¿sí? Entonces, ¿qué nos preguntamos siempre cuando estamos frente a un cuadro infeccioso, a una entidad infecciosa? ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué agente está causando esa enfermedad infecciosa? ¿Será un virus? ¿Será una bacteria? ¿Será un hongo? ¿Será un parásito? ¿Cierto? ¿Cuál es el que está implicado en ese cuadro infeccioso? A veces la sintomatología pues no es específica, ¿no? La medicina, yo siempre digo que no es una ciencia perfecta, ¿cierto? O sea, no es 2 por 2, 4, no, 5 por 5, 25, no, sino que ustedes ven una cantidad de síntomas en un paciente y van a ver que esos mismos síntomas se presentan en varios cuadros. ¿Sí? No son patognomónicos de una sola patología. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? ¿Quién produce esa infección? Entonces, el diagnóstico microbiológico se ha convertido en el paradigma de la medicina personalizada. ¿Qué decimos siempre? Ojalá que aparezcan nuevos métodos que sean más precisos, que sean más sensibles, que sean más específicos, que se puedan hacer como en todos los entornos, ¿no es cierto? Ojalá que sean tecnologías automatizadas. ¿Por qué automatizadas? Porque disminuyen los errores que se pueden presentar, disminuyen la contaminación, que es factible que se pueda presentar en los laboratorios. Nos enfrentamos a infecciones también que requieren un diagnóstico rápido. ¿Por qué? Porque producen una alta morbilidad y una alta mortalidad. Entonces, en esos casos, ¿qué decimos? Le dejamos cierto rápido que el laboratorio le diga al médico qué es lo que tiene ese paciente. ¿Sí? Por ejemplo, en una sepsis. En la sepsis hay invasión del torrente sanguíneo por microorganismos. Pues eso es gravísimo, ¿no? Bueno, cuando vimos eso es gravísimo, tener una sepsis. Como echamos una moneda al aire, ¿no? Si nos sale cara, nos salvamos, si nos cae sello, pues nos vamos a morir. Si tenemos una meningitis, una encefalitis, son cuadros severos que requieren un diagnóstico muy rápido, ¿sí? Para un tratamiento rápido. Entonces, ahí ¿qué queremos? Pues que nos hagan unas pruebas, seguramente moleculares, ¿no? Donde el médico sepa rápidamente quién es el agente etiológico de ese cuadro infeccioso. Ya tenemos la microbiología digital también, que va a utilizar, por ejemplo, la espectrometría de masas, el MALDI-TOF, que se basa en el tiempo de vuelo de las proteínas, o la ionización por electrospray, que se llama el ESI-TOF también. Otra cosa importante que vemos en esas pruebas es que nos determinen resistencia, genes de resistencia. Eso es importante, ¿no? Si el médico ya sabe, produce tal bacteria la infección, y fuera de eso, esa bacteria es resistente. ¿Sí? ¿Por qué será tan importante eso de la resistencia? El tratamiento que se le va a instaurar a este paciente. Pues por eso, ¿sí? El FilmArray, no, más tarde hablamos del FilmArray. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de esas plataformas comerciales y qué ventajas tienen, qué utilidad tienen en la clínica. ¿Qué hace todo esto? Pues que haya una mejora en la eficiencia de los laboratorios clínicos. ¿Sí? ¿Y en qué se traduce esa eficiencia de los laboratorios clínicos? Pues es que van a tener impacto en los pacientes, ¿cierto?
El paciente rápidamente también va a saber qué tiene. ¿Qué pasará con la utilización de camas en el hospital? Ese paciente al que yo diagnostique rápidamente, ¿se podrá ir rápidamente al hospital? Sí. ¿Sí? Entre menos esté una persona hospitalizada, ¿qué será? ¿Será mejor que uno dure mucho en el hospital o que dure un poquito cuando le hacen alguna intervención? Poquito. ¿Por qué será eso? Para evitar infecciones con enfermedades, con bacterias que se encuentran a nivel intrahospitalario, ¿cierto? Entonces eso va a mejorar todo eso. ¿En qué casos también ahora se utiliza como el diagnóstico también sindromático? Y ahí está el FilmArray, es importante porque hace un diagnóstico sindromático. Entonces, por ejemplo, en casos de gastroenteritis o enterocolitis, se puede hacer una PCR múltiple o multiplex que me detecta simultáneamente con un paso bacterias, virus y parásitos. O sea, el médico se ordena eso, pues ya va a saber quién está causando ese tipo de infecciones. En los casos de sepsis ya dijimos importantísimo porque pues, la mortalidad es alta, puede llegar incluso al 60, al 70%. En las infecciones del sistema nervioso central, como no, meningitis, encefalitis, en infecciones respiratorias también, en neumonías hay bacterias, como vamos a ver, muy severas, igual que los virus que ustedes ya vieron. El virus, la mayoría son virales, las infecciones respiratorias, ¿cierto? Entonces es importante saber qué virus está causando o qué bacteria está causando esa infección. En las infecciones de transmisión sexual uno diría, pero eso para qué tan importante, pues es muy importante porque si las detectamos a tiempo evitamos que esa persona que tiene esa enfermedad la siga transmitiendo, ¿cierto? Por un lado es importante y además esas enfermedades, como ustedes lo van a ver cuando las estudien, pueden dejar secuelas, ¿sí? Una sífilis, si se convierte luego en una neurosífilis, pues eso fue gravísimo, ¿no? Gravísimo, entonces por esa razón están ahí también. Entonces empiezan a salir como el del año 2010 estos artículos, ¿no? Que en la era molecular, ¿no? El diagnóstico de la sepsis por métodos diferentes a los cultivos. Entonces ya se empiezan a dar cuenta que es importante, ¿no? No solamente el cultivo, porque el cultivo tarda en un germen corriente simplemente 24 horas en estar, ¿cierto? Mientras que si hacemos una prueba molecular a ese mismo cultivo antes de que crezca, ya podemos encontrar DNA de las bacterias y las podemos identificar. ¿Qué muestras clínicas podemos utilizar? Todas las muestras clínicas que sean, yo les puedo hacer técnicas moleculares. Desde sangre, orina, líquidos, estériles, líquidos estériles, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, sinovial, peritoneal, pericárdico, ¿no? Son líquidos estériles, pero que pueden tener bacterias, sí, pueden tener bacterias. Entonces vamos a analizar todo esto, podemos analizar biopsias frescas, biopsias ya parafinadas. No sé, creo que ya les había dicho a ustedes en alguna clase que lo ideal son las biopsias frescas o las parafinadas, que es lo ideal que se examine. Por eso, ¿por qué razón? En una biopsia fresca, ¿yo qué exámenes le puedo hacer cuando es fresca? ¿Yo puedo cultivar? ¿Sí? ¿Una biopsia parafinada la puedo cultivar? No. Entonces, lo ideal es tomar biopsias en fresco, que el laboratorio pueda cultivar esas biopsias y le pueda hacer también la prueba molecular, ¿sí? Sin embargo, es difícil a veces con los cirujanos, ¿no? De que tomen la biopsia y la dividen en dos. O sea, toman biopsia sí, pero generalmente ¿dónde la colocan? ¿Entre qué? Formol. Y el formol, ¿cierto? Para llevarla al laboratorio de patología. Pues el formol mata los microorganismos y ya no nos sirve para llevarla al laboratorio de microbiología. Por eso las biopsias frescas deben tomarlas, dividirlas en dos, una parte la echan en formol, la otra parte en solución salina estéril o agua destilada estéril. Y esa muestra es la que va para el laboratorio de microbiología. Algo que también les quede claro, este diagnóstico molecular no reemplaza el diagnóstico fenotípico. ¿Qué quiere decir? Que yo también le voy a hacer su cultivo, ¿cierto?
a la par que hago mi prueba molecular. Entonces, este señor es un químico estadounidense que ya se murió, se llamaba Kary Mullis, en el año 1983, ¿cuántos años hace ya eso? 40 años, ¿cierto? Descubrió la PCR, él fue el que la describió. Y eso cuenta que el señor iba en su carro una tarde, había un trancón muy grande, y que él fue pensando que o iba de vacaciones a alguna amiga, a algún sitio, y empezó a maquinar, y empezó a pensar que era posible amplificar, ¿cierto?, con escaso DNA, y amplificarlo en grandes cantidades para poder estudiar esos microorganismos que estaban en baja proporción. Cuando él volvió a su laboratorio, lo que hizo fue, pues voy a probar lo que empezó a pensar en su carro y agregándole todos los elementos que ahora vemos de la Mixmaster, y se dio cuenta que eso funcionaba, ¿no? Entonces, cuando salió esto, la PCR en ese año, pues revolucionó el diagnóstico microbiológico, lógicamente la aparición de la PCR. Entonces, ustedes recuerdan que en la PCR, con cada ciclo que yo coloque mi PCR amplificar, se duplica la cantidad de DNA que yo tengo, ¿sí? Cada ciclo me va aumentando la cantidad. Y es la PCR que se llama PCR convencional o PCR de punto final. O sea que yo observo el resultado cuando termine de correr la prueba, ¿sí? Le toca hacer un gel, ¿cierto? Para mirar si hay amplicones o no. Bueno. Entonces, ¿qué pasos tiene una PCR? Son 3 pasos. El primer paso es la extracción y la purificación del DNA. Eso es lo primero que nos toca hacer. Extraer y purificar ese DNA. Luego, la amplificación, hacemos la prueba. Y luego hacemos la detección de esos anticuerpos. Para observar esos anticuerpos tenemos que hacer pues un gel de agarrosa y luego observarlo en un equipo, un transiluminador o un detector de imágenes, donde vamos a mirar y a calcular el tamaño de ese anticuerpo, ¿sí? Entonces son 3 pasos que tenemos que seguir para hacer una PCR, ¿sí? Hay técnicas, estos manualitos, ¿cierto? La técnica convencional, ¿no? Pero ya hay entonces muchas pruebas que se consiguen comerciales, ¿no? Que hacen la extracción en un solo paso, extraen, detectan y el equipo también interpreta el resultado. ¿Es la real time PCR? ¿Cómo? ¿Es en tiempo real? El tiempo real, y no solo eso, las plataformas comerciales todas hacen eso. En un solo paso hacen todo. Pues es que tenemos que entender lo básico, ¿no? Para entender el resto de cosas. ¿Qué utilidades entonces tiene esa PCR en microbiología? Como yo digo, una PCR no se le niega a nadie, ¿no? Entonces yo por PCR, en teoría, puedo diagnosticar ¿qué? Todos los microorganismos, ¿cierto? Yo puedo tener miles de PCRs estandarizadas, ¿sí? Pero eso debe costar mucho, ¿cierto? Porque un cuadro viral puede ser producido por ejemplo, 10 virus diferentes, bacterias pueden estar implicadas también en ese mismo cuadro, ¿cierto? De pronto hongos, levaduras también. Entonces, ¿cuánto me costaría hacer ese diagnóstico? Mucho, ¿cierto? ¿Cuántas PCRs tendría yo que hacer para descartar 20 microorganismos? ¿No? Entre esos microorganismos tenemos agentes etiológicos virales, agentes etiológicos bacterianos, ¿cierto? Agentes etiológicos micóticos, ¿no? Entonces, eso me costaría mucho. Pero pues, yo puedo detectar el agente etiológico de cualquier infección. Si yo tengo estandarizada esa PCR, pues la hago a todos los microorganismos y puedo detectar quién es el causante de esa infección. En control del tratamiento, yo puedo seleccionar pacientes a quienes les voy a aplicar el tratamiento pues, y una vez iniciado, puedo hacer una PCR, digamos, cuantitativa para evaluar la eficacia de ese tratamiento. Puede ser también para identificar la huella dactilar de las bacterias. ¿Se acuerdan que dijimos que a nosotros nos identifican con nuestra huella dactilar? Las bacterias también. Entonces, muchas de esas técnicas se basan en PCR también.
¿Qué se debe tener en cuenta? Que las muestras clínicas tienen inhibidores de esa PCR. Y eso sí lo debe saber el médico, lo debe saber el laboratorio clínico también. Si tienen inhibidores, pues nos van a dar los resultados falsos negativos. No porque realmente el paciente no tenga ese microorganismo, sino porque la muestra que yo procesé tiene esos inhibidores de la PCR. Puede ser la sangre, excesos de sales que uno utiliza en biología molecular, de cloruro de potasio, cloruro de sodio, sarcosil, el SDS también, isopropanol, etanol, fenol, todo eso puede causar inhibidores de la PCR. ¿Qué hace el laboratorio? Pues evitar que esos inhibidores se procesen con la muestra. Entonces, ¿qué se recomienda? Extraer el DNA por métodos que sean comerciales. ¿Sí? Ya no se hace tanto manual como antes sí se hacía. Fenol, cloroformo y cosas de esas se utilizaban, pues ahora ya hay métodos comerciales que evitan, digamos, o inhiben a los inhibidores de la PCR. Entonces, si yo hago eso, pues voy a disminuir ese riesgo. Purificando el DNA. Si ustedes ven que uno coloca siempre extracción y purificación de ese DNA. Escoger trabajar con reactivos de mucha calidad. La TAC polimerasa la mejor es la TAC polimerasa Gold. Hay también TAC polimerasa Platino y hay otras marcas, pero si yo quiero pues que me dé mi PCR bien, pues tengo que comprar una TAC polimerasa de calidad como la Gold. Adicionar a veces una bobina sérica me sirve para también contrarrestar esos inhibidores, diluir la muestra. Entonces, si el laboratorio hace una PCR, ahora les digo cómo se hace un control de inhibidores. Entonces, si me sale con inhibidores, pues me toca diluir la muestra y repetir la PCR nuevamente. Para que se diluyen los inhibidores, es probable que luego de la dilución me den ya bien la PCR. Estos son inhibidores que se encuentran en las muestras, que se conocen. Por ejemplo, la materia fecal tiene sales biliares, los tejidos van a tener colágeno, que es un inhibidor, la piel, el cabello tiene melanina, eumelanina, el tejido muscular tiene mioglobina, la leche tiene proteinasas, la orina va a tener urea, que es otro inhibidor, la sangre pues tiene el hemo, que es inhibidor también, la sangre tiene también hemoglobina, lactoferrina, inhibidores, también tiene inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina G, que también es un inhibidor de la PCR. Entonces eso es importante saberlo, dependiendo de la muestra que yo utilice, pues tendrá más o menos chance, digamos, de tener inhibidores de la PCR. Este estudio utilizó 655 muestras diferentes, entre muestras respiratorias y muestras no respiratorias. En total, ellos encontraron en las 655 muestras que 82 tenían inhibidores de la PCR, es decir, que el 12.5% de las muestras pueden tener esos inhibidores. Y si miramos acá las del tracto respiratorio, el 4% tienen inhibidores, en muestras no respiratorias el 18.6%. Y si uno mira acá, que hay diferentes tipos de muestras extrapulmonares, tenemos aspirados de los nódulos linfáticos, que son 31.2, o aquí, por ejemplo, en el caso de nódulos linfáticos, fueron 22 muestras de 51.2, etc. Entonces, esto es para decirles si hay inhibidores de la PCR en las muestras clínicas. Por eso los laboratorios tienen que hacer, cuando montan una PCR, un control de inhibidores. Ustedes dirán, ¿y eso cómo se hace? Cuando yo extraje ya el DNA de mi muestra, ¿cierto? A ese DNA de mi muestra le voy a echar DNA conocido, ¿sí? DNA conocido es lo que yo voy a amplificar. Y amplifico ese vial donde yo agregué eso. Si la PCR me da bien, o sea, me da positivo, ¿tendrá inhibidores la muestra o no? No. Entonces, de esa manera, pues yo sé que el control de inhibidores me da que no tiene inhibidores y yo puedo reportar ese resultado, si es negativo como negativo,
tranquilamente porque sé que no fue el resultado dado por la presencia de inhibidores. Una pregunta, esto que dices de colocar el ADN conocido, Sí. ¿es meterlo en un plásmido resistente No. de restricción? Eso es sencillo, todo eso no es sencillo. En tuberculosis nosotros acá tenemos pues, estandarizadas varias técnicas de PCR en caos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cogemos el DNA de mi paciente, ¿cierto? Y le agrego DNA de la bacteria Mycobacterium tuberculosis H37RB, que es el control que usamos en el laboratorio de micobacterias, ¿sí? Y hago la prueba, le agrego todo y a eso le hago la prueba. ¿Cómo me debe dar? Positivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le agregué el ADN Mycobacterium. Eso es lo que se hace sencillamente. Si me da negativo, ¿qué quiere decir? Que hay muestra que tiene los inhibidores. ¿Sí? ¿Sí? No, porque eso uno siempre guarda muestras, ¿no? Es un laboratorio, tiene que ser muy cuidadoso tener contramuestras. Pero esa muestra que está guardando podría también tener sus inhibidores. No, puede tenerla. ¿Qué hace el laboratorio cuando lo que hace es lo diluye la muestra? Lo puede diluir en 2, en 4, ¿cierto? En 6 y repetir la PCR. Entonces se diluyen los inhibidores y me puede dar la muestra positiva. Bueno. Eso es el caso de los falsos negativos, pero también hay falsos positivos. ¿Por qué me salen falsos positivos? Porque yo no tengo los espacios separados. ¿Ustedes han visto allá al fondo, después de una puerta de vidrio? ¿Se han visto? Se llama el Laboratorio de Equipos Comunes de la Facultad de Medicina. Entonces allá tenemos un área que es estéril, es decir, que allá no llevamos bacterias, no se permite entrada de bacterias, de virus, de hongos, de parásitos, nada. ¿Sí? Allá es como un área estéril donde se hace la mix master, la mezcla que vamos a ver ahorita, ¿sí? No la podemos hacer aquí porque tenemos las micobacterias en el laboratorio de acá porque vamos a contaminar, ¿sí? Entonces hay que separar los espacios. Es decir, que un laboratorio no se debe meter a hacer biología molecular cuando no tiene esos espacios separados de pre-PCR, post-PCR, tienen que estar separadísimos, ¿no? Físicamente, ¿sí? Para poder uno hacer y que no pasen esas contaminaciones, porque es gravísimo. ¿Qué pasa? Quedan amplicones en el aire. Si yo no trabajo bien, o a veces también si trabajo bien, pueden quedar amplicones. Y esos amplicones en el aire pues me van a ayudar, me contaminan la muestra, me amplifican y la muestra era negativa. Pero como cierto están los amplicones me contaminaron, pues me dan la muestra altamente positiva, ¿sí? Esos fragmentos, ¿dónde quedan? Pueden quedar en el aire, pueden quedar ahí en la cabina de flujo laminar que yo utilizo. Por eso cuando yo voy a hacer pruebas moleculares, ¿qué hago? 15, 20 minutos antes de que yo lo vaya a hacer, meto en esa cabina las pipetas que voy a utilizar, meto los reactivos y prendo la luz ultravioleta de esa cabina. Todas las cabinas tienen luz ultravioleta. ¿Qué hace la luz ultravioleta con el DNA? Lo degrada. ¿Sí? Lo degrada. Entonces eso lo debo hacer yo para asegurarme de que esa cabina está libre de amplicones. Pero la gente a veces llega de afán y no hace eso, no prende la luz ultravioleta y pueden quedar esos amplicones. ¿Cómo disminuimos ese riesgo de contaminación en los laboratorios? Como lo que les digo, hay que distribuir las áreas del laboratorio que no estén cercanos físicamente. Hay adopción de hábitos de trabajo como tediosos, ¿no? La gente se pone brava y dice, pero es que yo llevo trabajando 15 años, ¿no? Y a mí nunca me ha pasado nada. Eso no quiere decir que no pueda pasar, ¿cierto? Si a mí me dicen, se le dice a la gente que trabaja, usted cuando vaya a la cabina no debe entrar en el teléfono celular, ¿sí? Cuando usted vaya a entrar a la cabina tiene que ir al baño antes, ¿sí? Cuando usted vaya a entrar, primero haga las llamadas que usted tiene que hacer, ¿sí? Porque usted ya no entra al teléfono, no puede contestar llamadas, ¿sí? Son cosas que a veces a la gente le molesta, ¿no? Dicen, pero venga, es que yo como molesta, yo sí trabajo, no me pasa eso, pero esas son cosas que se deben exigir cuando uno trabaja en este tipo de pruebas, ¿sí? El uso de material
material siempre nuevo, o sea, por eso es que esos proyectos son costosos. ¿Por qué? Porque yo no puedo reutilizar nada. Las pipetas que yo utilizo aquí para extracción, no las puedo usar para hacer la Mix Master y llevármelas de aquí para allá y de allá para acá. Nosotros tenemos allá unas pipetas que solo se utilizan para hacer la Mix Master, ¿sí? Y aquí unas que solo se utilizan para hacer extracción, pero yo no puedo mezclar el material, ¿sí? No sé si sea lo mismo, pero digamos en lo que tú cultivas las bacterias, hay unos materiales que son especiales, como los de platino, que Las asas, las asas, entonces, no se usan asas. Adentro de las cabinas no es necesario usar asas, porque precisamente las cabinas son para eso. es material no desechable resistente a alta calidad que se usa. Sí, es material nuevo todo, uno lo puede reutilizar después para otras pruebas, ¿sí? Pero no para biología molecular. Eso todo es nuevo. La otra cosa es emplear sistemas de anticontaminación. Lo que uno más utiliza pues es la luz ultravioleta que traen las cámaras. Es lo más económico, ¿cierto? Meter todas mis cositas que voy a utilizar y prender la luz ultravioleta. Eso me acaba con los amplicones. Hay también sistemas químicos, pero son muy costosos. Está la isoxoralina, el uracil N-glicosilasa, que utiliza el DUTP en vez de DTTP para amplificar ADN, pero utilizar eso nos cuesta muchísimo, ¿sí? Entonces uno se da cuenta, nosotros acá alguna vez tuvimos un problema de contaminación, nos tomó como 2 semanas parar el laboratorio, desinfectar, echar fenol, ¿no? Limpiar todo, porque la gente no tiene cuidado. Por eso la gente tiene que ser consciente, la gente que lo contrata, y uno cuando las contrata les dice cómo son las reglas, ¿no?, del trabajo. Y así tiene que ser. Y si vamos a utilizar un laboratorio BSL-3, así que es peor. Si yo meto mi celular a un BSL-3, ese celular ya no sale del área BSL-3. Eso no puede autoclavar, ya nada de eso, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando uno entra a un BSL, dentro del BSL-3 no hay baños tampoco. Entonces por eso nos dice, tiene que entrar al baño antes de irse para allá, antes de iniciar su trabajo, tiene que hacer las llamadas que tiene que hacer, tiene que tomar la media 9, ¿cierto?, antes de entrar, porque usted no puede, o sea, uno no puede estar entrando y saliendo de un laboratorio de esos. Entonces aquí tenemos estas áreas, un área de extracción de DNA, es un área pues que está contaminada porque ahí tengo mis bacterias, ¿no? Tengo mis muestras clínicas. Tengo un área 2, la que les digo libre de amplicones, que nosotros lo tenemos allá en el laboratorio de equipos comunes, donde preparamos la Mix Master. Tenemos un área 3, aquí sí en el laboratorio, donde agregamos ya la Mix Master. Y tenemos un área 4, que es donde hacemos la amplificación y la detección de amplicones. Entonces, si yo no tengo esos espacios, mejor no me debo meter a hacer nada de biología molecular, que sé que voy a tener contaminación. ¿Qué equipos se requieren para hacer una PCR? Requiero un termociclador para hacer la amplificación, una fuente de poder, una cámara de electroforesis para poder visualizar esos productos de PCR, y debo tener un documentador de genes. Este se llama un SynGene, que está aquí en el laboratorio de equipos comunes. Es un equipo excelentísimo porque me deja calcular fácilmente el peso de cada amplicón, ¿sí? Recuerden que en PCR yo miro, ¿no? En tuberculosis, cuando utilizo como blanco la secuencia de inserción 6110, el amplicón es de 600 pares de base, yo ya sé. Como yo pongo un marcador de peso molecular o un ladder, pues voy a mirar y ese equipo me deja ver perfecto, ¿cierto? Le meto los tamaños que tiene, de bandas que tiene este control, y él me calcula, ¿no? Y muestra si tiene ese tamaño el amplicón. Material, como les digo, todo es absolutamente nuevo. Yo no puedo reutilizar aquí nada. Por eso mis proyectos, que son muy costosos, porque todo es nuevo. Una pregunta, ¿y ese cálculo que haces es como de la cantidad de DNA según lo que tú ves como ¿En la banda? nanodrón? ¿Lo que me dices tú de la banda? No, el nanodrón es para medir la cantidad, la concentración de... No, esto es diferente, no, esto no es lo mismo. Cuando yo hago una PCR y me amplifica, yo hago una PCR siempre generalmente de un blanco.
Yo les hablo mucho de tuberculosis porque es lo que yo manejo acá. Entonces, tuberculosis, yo detecto la secuencia de inserción y es 6110. Entonces, yo ya sé que cuando la amplifico me da una banda de 600, un tamaño de 600 la banda. Entonces, escojo un ladder, que es un marcador de peso molecular, de 1000, donde van 100, 200, 300, 400, ¿sí? Exactamente. Me va la distribución, eso se lo meto yo al equipo, al SynGene, y cuando yo meto mi gen, ¿cierto? Me calcula y me dice, esa banda corresponde a tanto. Bueno, listo. ¿Qué tiene entonces esa mezcla de PCR que va a tener esta mix master o mezcla? Pues va a tener el DNA, ¿cierto?, de la muestra. Se va a usar la tacolimerasa, que se extrae de termos acuáticos, que es una bacteria termófila. Tiene los desoxinucleótidos, que se conocen como DNTPs. Entonces está detimina, adenina, guanina, citosina. Es una mezcla equimolar de esos desoxinucleótidos. Tiene los oligonucleótidos o iniciadores o primers o cebadores, también los pueden encontrar ustedes, es lo mismo, ¿cierto? Tienen un tamaño de 20 a 30 nucleótidos, esos iniciadores, y esos siempre son una secuencia, van a aparearse con secuencias que están externas al blanco, ¿sí? Entonces yo tengo el fragmento de DNA, ¿cierto?, del blanco, por ejemplo, la secuencia, inserción y ese es el valor 10. Esos iniciadores están externos a esa secuencia. Eso es lo que se usa en todas las recetas, ese tipo de iniciadores. Ya hay programas que me permiten a mí diseñar iniciadores, ¿no? Yo los diseño, los meto y me dicen, ¿están bien diseñados, están mal? Porque antes no había esos programas, ¿no? Entonces era más complicado, pero ahora sí existen esos programas al alcance de los investigadores. Cloruro de magnesio estabiliza la reacción, glicerol también, pues evita también que se nos seque, porque como se echa tan poquita cantidad, son unos viales muy pequeñitos. El buffer, que es específico de la enzima que yo vaya a utilizar, y el agua ultra pura. Aquí en el Equipos Comunes tenemos un destilador de agua ultra pura. Ellos, a todos los laboratorios que hacemos molecular, nos proporcionan esa agua ultra pura. Y estos reactivos tienen estos vialecitos pequeñitos, vienen marcados con cloruro de magnesio, la tacolimerasa, todo viene marcado así. ¿Qué pasos tiene la PCR? Entonces, primero va a haber una denaturalización del DNA para poder abrir las dos hebras. Esto sucede de 94 a 96 grados y se llama la temperatura de melting, la temperatura a la cual se abren las hélices de DNA. Luego el segundo paso es el anillamiento o el anilling, es decir, que si esos primers son específicos, ¿cierto?, pues se van a unir, se anillan, ¿sí? Es el anillado de esos primers. Y eso sucede de 45 a 55 grados. Y luego viene la extensión de los primers, la tacolimerasa actúa a 72 grados para sintetizar el DNA. Esos son los 3 pasos de una PCR, ya cuando está montada dentro del termociclador la prueba. Esos termocicladores, por eso tienen la capacidad de subir y bajar la temperatura de rapidísimamente, ¿no? Por eso se llaman termocicladores, porque suben y bajan la temperatura rápidamente. ¿Cuántos ciclos se dejan haciendo eso? Pues depende de la PCR que yo haga. Eso se estandariza, entonces a cada 2 minutos, a cada 1 minuto, a cada otro minuto, eso depende de la PCR que yo haga. ¿Qué tipo de diagnóstico hago yo con PCR? Yo pues no me voy a poner a leer todas estas cosas, pero fíjense ustedes, una lista grandísima son bacterias que producen infecciones de transmisión sexual. Entonces yo, como les digo, en principio yo puedo hacer PCR a todo lo que yo quiera, ¿sí? A cualquiera de todas esas bacterias que ustedes ven acá, que van a estudiar cuando vean las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Las puedo diagnosticar por PCR, ¿sí? Y ustedes ven muchos artículos que dicen diagnóstico de micoplasma, ¿sí?, hominis mediante una PCR, y le escriben a uno qué iniciadores utilizar.
hagamos la prueba, ¿cierto? Nos dan las fotitos de cómo dio, cómo da el control positivo, cómo da el control negativo. Todas las PCRs tienen que ir con un control positivo y con un control negativo, porque tengo que saber yo, ¿cierto? Si me está dando bien o no me está dando bien. El control positivo nos va a permitir pues, saber que la PCR está funcionando bien. Generalmente es la bacteria, ¿no? En tuberculosis, como les digo, utilizamos la cepa H37RB, el DNA de esa cepa. Y el control negativo es agua ultra pura a la que yo le agrego pues toda la misma máscara, ¿cierto? Pero no tiene DNA. Si a mí ese tubo negativo me da positivo, contaminación, ¿cierto? Contaminación. Profe, los que estamos viendo en las imágenes, aeroslados, ¿esos son? ¿Esto qué es? Esto es una Neisseria gonorrea. Y esto es un treponema pálido del agente etiológico de la sífilis. ¿Sí? Está bonito, ¿no? Son bonitos. Todo lo que hacen. Pero son listos. Meningitis, igual. Yo podría hacer todas estas PCR, ¿no? Para cada uno de esos virus y bacterias, ¿no? Pero, ¿cuánto le cuesta a uno hacer todo eso? ¿No? Yo voy a hacer todas las PCRs individuales, ¿no? Pero antes era así, ¿no? Porque no habían esas pruebas múltiples que luego se fueron, cada vez se ha mejorado más, ¿no? En el diagnóstico, mejorando las PCRs, sí, las múltiples PCRs, las PCRs alineadas, cabellos, todo eso ha mejorado muchísimo, hasta la tecnología, las plataformas comerciales. Pero yo también podría todo eso hacerlo, enfermedades respiratorias virales, que ustedes pues ya ni voy a hablar. ¿Puedes volver a nombrar los nombres de las imágenes? De lo que estamos viendo de los Neumococo, esto es Haemophilus influenza, estos son Neisseria meningitis, esto es Streptococcus y esto es Listeria monocytogenes. Es que las bacterias pues es más fácil porque encontramos las coloraciones de grandes esas bacterias, ¿no? Los virus es más difícil. Sí, pero ahorita cuando terminemos la clase miramos qué es lo ideal. Bueno, si no es para que ustedes sepan, toda esta actividad es cierta, la puedo hacer. Ustedes pueden hacer una investigación, diagnóstico del adenovirus, ¿sí? Utilizando PCR de ¿sí? Diagnóstico de citomegalovirus utilizando una PCR lineal. Diagnóstico de citomegalovirus utilizando una PCR en tiempo real. O sea, ustedes ven todo, porque todo eso se puede utilizar, ¿sí? Bueno, entonces todos los virus que ustedes me imagino que vieron ya todo eso. Bacterias que son difíciles de crecer en los medios de cultivo, micoplasma, recuerda que micoplasma, ¿qué característica tiene esta bacteria? No tiene pared, exactamente. Entonces cultivarlo es difícil, entonces pues se hace una PCR, Legionella pneumófila, que produce la enfermedad de los legionarios, Streptococcus pneumoniae, que es un diplococo, Haemophilus influenza, que es un bacilo gram negativo capsulado, Bordetella pertussis, que produce la tosferina, y la Clamidófila pneumoniae, que produce neumonía también. Entonces son de difícil crecimiento, son bacterias fastidiosas que llamamos, ¿no? Son difíciles de crecer. Entonces, pues claro, las pruebas moleculares ahí son muy útiles, ¿no? Para ese caso. Pero yo le haré, si no PCR, va a ser un estafilococo, pues seguramente que no, si el estafilococo me crece 24 horas, yo ya sé, lo puedo identificar, entonces no vale la pena. Detección, sí. más o menos, digamos, en el E. coli el tiempo de generación es de 15 minutos. Es una bacteria lenta, ¿cuánto tiempo puede La bacteria lenta son las micobacterias. Entonces hay micobacterias que se llaman de crecimiento rápido, que crecen en menos de 7 días y el tiempo de generación es de 2 a 3 horas, comparado con una coli que tiene 15 minutos. Tenemos Mycobacterium tuberculosis, que es una micobacteria de crecimiento lento,
El tiempo de generación es 24 horas, 24, 36 horas. Compárenlo con 15 minutos. Son las micobacterias son las de más lento crecimiento. ¿No se puede hacer esa diferencia con la Las gram negativas y gram positivas son 15 minutos, 20 minutos, 22 minutos, 21 minutos. Son muy rápidas, todas crecen rapidísimo. Las 18 horas ya tenemos nosotros crecimiento de microorganismos. Vamos a clasificar de crecimiento rápido, gram negativas y positivas y el lento. O sea, todas las que no sean micobacterias son bacterias, sí, son gérmenes comunes que van a crecer rápidamente. Bueno, otros agentes infecciosos, pues todo lo que ven ahí, Corynebacterium diphtheria, Helicobacter pylori, Salmonella typhi, todo lo que yo, como les digo, ¿no? Todo lo que yo quiero. ¿Por qué es muy útil el Helicobacterium tuberculosis? Porque precisamente los cultivos tardan mucho tiempo en estar, ¿por qué? Por el tiempo de generación largo que tiene tuberculosis, ¿sí? Entonces, ¿qué requerimos? Diagnosticarlo rapidito. Entonces, ahora hacemos pruebas moleculares que el mismo día sale el resultado, ¿cierto? A mí me llega un esputo y hago un gene expert y ese mismo día tengo el resultado. En 2 horas ya sé si es complejo tuberculosis y sé la resistencia rifampicina. ¿Qué bacterias tenemos acá? ¿Quieres saber tú? Tenemos Corynebacterium diphtheria, esto es un Helicobacter pylori, una Salmonella typhi, un Streptococcus pneumoniae, otro es un Streptococcus pyogenes, una Yersinia enterocolítica, un Pneumocystis carini y Mycobacterium tuberculosis. Esta es la PCR que les cuento que tenemos estandarizada en house aquí, PCR y S6110. Esa secuencia de inserción vamos a ver a lo largo del curso que la utilizan la mayoría de métodos automatizados. El blanco para el diagnóstico de tuberculosis es esta secuencia de inserción. ¿Por qué? Porque se repite en alto número, generalmente las cepas tienen 15, 18 copias de la secuencia de inserción 6110. Entonces por eso es un blanco muy bueno para el diagnóstico. Entonces aquí tenemos lo que les decía, el marcador de peso molecular, tenemos un control positivo dado por la cepa H37RB, tenemos acá el control de inhibidores, tenemos aquí la muestra y aquí el control negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? ¿Que el control positivo está positivo? Sí. ¿El control negativo está negativo? Sí. ¿El control de inhibidores? ¿Hay inhibidores? No, no hay inhibidores. Y acá la muestra, ¿es una muestra positiva o negativa? Una muestra positiva. Y esto con un paciente que mandaron un líquido cefalorraquídeo, desde un paciente con meningitis tuberculosa. ¿Sí? Estos son los iniciadores que utilizamos acá, observadores, como los quieran llamar, para hacer esa PCR. Bueno, tenemos una variación de la PCR. Pues yo acostumbro, cuando yo monto, acostumbro a montarla así. Me gusta siempre poner de primeras y control positivo, y al final de que yo monte todo, control negativo. ¿Por qué lo pongo al final? Porque puede haber contaminado, ¿no? Entonces, primeros, entonces me gusta colocarlo al final. Pero eso sí es como, se acostumbra uno como a trabajar. Yo prefiero montarlo así para mirar que todo esté bien. ¿Sí? Si yo quiero determinar el serotipo y el serogrupo, entonces... No, acá sin nada de serotipos y serogrupos. Eso es cuando yo hago serotipificación. Eso lo vamos a ver para que sirve en su momento, pero para acá no. Sí, acá serogrupos. Si yo quiero determinar la subespecie o el género, yo debería usar secuencias que son particulares para la subespecie o género. Para hacer eso hacemos pruebas bioquímicas. No es ribosomales y esenciales. Pero eso es cuando yo no sé qué es por pruebas fenotípicas corrientes, ahí sí secuencio el gen 16S. ¿Sí? Bueno. La Nested PCR es una variación, también se llama PCR anidada. Es una técnica que reduce en gran cantidad amplificaciones inespecíficas que yo pueda tener del molde del DNA. Se realiza haciendo 2 PCR sucesivas, no una sola sino 2. La primera reacción se realiza con iniciadores que están externos al blanco.
Cuando yo hago una PCR, pues siempre tengo que tener un blanco, ¿cierto? Que amplificar. Entonces miren acá, este es el blanco que voy a amplificar. Con la primera PCR, pues coloco mis iniciadores con secuencias que son externas al blanco, ¿sí? La primera, así se hacen todas las PCR. Entonces hago la primera PCR y luego este amplicón que me resultó en la primera PCR lo someto a una nueva PCR. Pero aquí utilizo primers o iniciadores que están externos al blanco o internos al blanco de la célula. Internos al blanco. Y eso es lo que hace que esta PCR sea más sensible, más específica, más exacta que la PCR de punto final, ¿sí? Porque estoy haciendo doble vez, ¿sí? Dos PCRs. La segunda PCR lo que aumenta pues, es la sensibilidad de la prueba, lógicamente. Se aumenta esa sensibilidad y especificidad, como les dije al inicio, cuando yo hago una nested PCR o PCR unidad. Una de las plataformas, el FilmArray, por ejemplo, se basa en nested PCR, el GeneXpert hace una nested PCR, algunas dicen semi-nested PCR. ¿Qué será semi-nested PCR? Uno ve, ¿no? Se basa en una semi-nested PCR. Es cuando no utilizo la segunda PCR, solo utilizo uno de estos cebadores, no los dos. Eso lo estandarizan, eso son pruebas comerciales, pero a veces se habla de eso, ¿no? Una semi-nested PCR, ¿qué será eso? Bueno. Acá tenemos, esto es una cuantificación del virus HTLV2. Entonces tengo las diluciones del virus, hago mi primera PCR y solo me da positivo acá en la dilución menos 6, menos 5, ¿sí? La dilución menos 5 nos da una. Estas amplicones, aunque no se vean, no se someten porque no estoy viendo aquí nada, ¿cierto? Pero yo qué hago, de todas maneras cojo el producto, digamos, de la amplificación y lo someto a la segunda PCR. ¿Qué pasa aquí cuando lo someto a la segunda PCR? ¿Sí? No, internos al blanco, internos. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué pasó cuando hice mi segunda PCR? ¿Qué vemos? Se aumenta, ¿sí ven? ¿Hasta cuándo da? ¿Hasta qué dilución? 10 a la menos 8, ¿sí? Y mire la claridad de las bandas, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Pues mejorar esa sensibilidad. Para tuberculosis se puede hacer también una nested PCR. Se utilizan mucho para las infecciones virales, ¿no? No ven mucho el diagnóstico de tal infección viral mediante nested PCR. ¿Dónde? ¿Aquí? No, esto es de declaración del DNA que va quedando. Siempre en todas las PCR queda esto, pero esto no es otra banda. La banda la que está aquí, 206 pares de bases, que es lo que les digo. Esos amplicones se miden así en pares de bases, ¿sí? Entonces estos son 206 pares de bases. La primera amplificaba 468 pares de bases. Entonces cada PCR pues tiene el tamaño de los amplicones. ¿Es lo mismo que kiloalfa? No. Estos son pares de bases. Pero que no son proteínas. Exactamente. ¿Qué aplicaciones? Como les digo, yo puedo detectar virus, se utiliza mucho sobre todo para los virus, Mycoplasma pneumoniae, para evitar la pertussis, puede meter ahí Mycobacterium tuberculosis, también yo lo puedo diagnosticar así, mediante una nested PCR. Tenemos la multiplex PCR. Entonces, en esta variante, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a tener no solo un blanco, sino varios blancos. ¿Sí? La que acabamos de ver corriente, un solo blanco, ¿cierto? En esta podemos tener varios blancos. Como tenemos varios blancos, vamos a usar diferentes, ¿qué será? Iniciadores, ¿cierto? Diferentes parejas de iniciadores. Entonces yo puedo ver diferentes microorganismos, ¿no? En una PCR multiplex yo puedo detectar diferentes microorganismos. En este caso es una multiplex
Plex PCR para micobacterias. Entonces, hay dos blancos que tiene esa PCR, que es el gen HCP65 que está aquí, que amplifica dos fragmentos, en este caso uno de 165 pares de bases, otro de 365 pares de bases, y tengo otro blanco que es la secuencia de inserción que hemos nombrado tanto, IS6110, que me amplifica un amplicón de 541 pares de bases. Yo siempre en las PCRs, como les digo, debo colocar control positivo, ¿sí? Entonces aquí, este es el marcador de peso molecular, este es un control positivo, ¿sí? Acá dice la línea 2, el Mycobacterium tuberculosis cepa H37RB, que también se la estoy nombrando, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos da eso? Y nos da tres bandas, ¿sí? 541, 365 y 165. Todas las micobacterias, todas, tienen una copia de este gen, HSP65. Entonces, pues, me deben dar, ¿cierto? Cualquiera me pueden dar una u otra de estas, amplificar cualquiera de las dos o las dos. En el caso de la cepa H37RB, me amplifica las dos bandas del gen HSP65 porque son dos regiones diferentes de ese gen. Y 6110 pues lo tienen solamente el complejo tuberculosis. Entonces, miren, si yo comparo este control de tuberculosis, ¿qué otros carriles tienen bacterias que tengan el mismo patrón? El 3, el 8 y el 9. Entonces yo ya sé que el 3, el 8 y el 9 corresponden a tuberculosis, ¿cierto? Mycobacterium tuberculosis. Y aquí, por ejemplo, en este 4 nos dice que es un Mycobacterium avium, el 5 nos dice que es un intracelular, eso lo amplifica este, el 6 nos dice que es un Mycobacterium bovis, el 7 un Smegmatis, y estos son tuberculosis. Entonces, esta es una PCR múltiple o múltiples, ¿sí? Porque me está detectando más de un blanco, ¿sí? Y debo utilizar diferentes parejas de primers, ¿sí? Listo. Tenemos otra variante que es la RT-PCR. Lo que estábamos viendo, amplificábamos DNA. Entonces, cuando yo voy a amplificar en lugar de DNA, RNA, pues hago una RT-PCR, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué vamos a copiar? Primero que todo, el RNA en cDNA. ¿Cómo que dijimos que el RNA es bicatenario o monocatenario? Monocatenario, ¿cierto? Aquí vamos a amplificar esto, una hebra de RNA monocatenario en este caso, ¿cierto? Utiliza la transcriptasa inversa porque ese RNA va a pasar a cDNA, la plantilla de ese RNA que se va a transcribir en cDNA o un DNA complementario. Eso es lo primero que pasa aquí. Y después ya, como cDNA, tiene la TAC polimerasa, porque también tiene TAC polimerasa, y me hace la PCR que ya conocimos. ¿Entendido? Entonces, ¿para qué utilizamos esta prueba de RT-PCR? Para detección de RNA. Entonces, para todos los virus de RNA, yo podría hacer una PCR de estas y poner diagnóstico de COVID, ¿cierto? El diagnóstico de VIH mediante una RT-PCR. ¿Qué mix master tiene esa PCR? Pues ya dijimos que tiene RNA total o RNA mensajero, va a tener también buffer, va a tener DTPs. ¿Por qué? Porque vamos a amplificar, ¿cierto? El cDNA, igualito que cualquier PCR, va a tener primers de DNA también, va a tener una transcriptasa inversa, ya dijimos, para que nos pase de RNA a cDNA y una TAC polimerasa, lógicamente, porque vamos a hacer la PCR. Importante que acá la incubación inicial se hace de 45 a 60 grados para creación del cDNA. Se crea el cDNA cuando yo incubo de 45 a 60 grados. El PCR normal es de 95. Sí, es igualito como lo que ya vimos. Es que eso se puede hacer
one step o en pasos o en tubos separados. ¿Sí? Acá, y eso también quiero que lo entiendan porque eso lo vemos en la QRT-PCR también. Acá. O sea, yo puedo tener en un tubo donde yo voy a pasar de mRNA a cDNA. Y en otro tubo puedo hacer la PCR igual, ya con el cDNA, ¿sí? Pero ya venden reactivos que me permiten hacer eso en un solo tubito. Entonces, en un solo tubito hago el paso a cDNA y en el mismo tubito hago la amplificación. Eso lo hacíamos nosotros, que al final les cuento lo que hizo la Facultad de Medicina, que hicimos aquí en este laboratorio 60.000 pruebas de COVID cuando fue la pandemia, ¿sí? Utilizando la técnica fenotípica de Richard y Tech. Ellos fueron los primeros que estandarizaron en el mundo la técnica y se envió a todos los países del mundo y todos hicimos esa prueba, ¿sí? Por eso me la van a entender cuando se las explique ahorita. Listo. Otra modificación, tenemos LAMP, es amplificación isotérmica mediada por bucles. En esta variación se utilizan 4 o 6 iniciadores que reconocen varias secuencias del blanco, como lo vemos acá, y utiliza una DNA polimerasa especial que se llama la polimerasa PST, que va a trabajar en condiciones isotérmicas de 60 a 65 grados. Como esa DNA polimerasa trabaja a esa temperatura, yo no requiero un termociclador. Entonces es una prueba pues, más económica, ¿cierto? Con un baño serológico, un baño María, yo puedo hacer esa prueba, no necesito tener un termociclador. Y los resultados se visualizan al ojo, no necesito tampoco el equipo, ¿no? El termociclador para que saber si amplificó o no amplificó. Entonces es una prueba que es muy útil en entornos lejanos a ciudades, ¿no? Donde no hay los recursos, donde no hay termociclador, pero yo podría montar esa prueba ahí. Consta de 2 pasos, un paso inicial donde va a ser el anillo de esos iniciadores que se van a pegar en diferentes sitios, como lo ven ustedes acá, al blanco, y luego va a haber una combinación de un paso de amplificación cíclica con un paso de elongación. Eso es lo que pasa acá. Entonces es una técnica que dura incluso menos. A veces las PCRs convencionales duran 3 horas, 4 horas, ¿sí? Estas pueden durar minutos. Entonces es una opción de hacer este LAMP. Muy bueno, muy específica y muy sencilla. Es muy bueno. Se dice que es mejor que la PCR de punto final. Sí. ¿Por qué será? Porque tiene más iniciadores, ¿sí? Tiene 4 o 6 iniciadores, o sea, tiene diferentes blancos, pues claro, me da más específico, más sencillo. Diferentes blancos. Aquí tenemos que el uso de los 6 iniciadores pues aumenta la sensibilidad, son las ventajas que tiene esta prueba, aumenta la sensibilidad, es también más específica que la PCR, como les digo, convencional. El resultado puede estar en 30 minutos o menos, pues vale más económico, ya dijimos que no necesitamos un equipo, ¿no? Para hacer esa prueba, se realiza a temperatura constante, el resultado se observa al ojito y este tipo de polimerasa es estable, también es más estable que la otra a la presencia de inhibidores en las muestras clínicas. O sea que es una opción buena si yo estoy trabajando en un pueblito donde no hay posibilidad de tener un termociclador, pues yo podría pensar en hacer el diagnóstico por este tipo de prueba LAMP. Multiplex o LAMP, ¿cuál tiene una mayor especificidad? Las dos tienen buena especificidad y sensibilidad. La ventaja de esta es que es muy manualita, ¿sí? Se puede hacer como en cualquier lado. Y esto yo sí les digo siempre de tuberculosis porque trabajo en esto. Miren cómo se ve el ojito, le pongo una lámpara de luz ultravioleta para leer la prueba y miren cómo los tubos positivos pues van a florecer mientras que las pruebas negativas pues no. Entonces es fácil, ¿sí? Sin necesidad de un termociclador yo puedo saber si la prueba es positiva o si es negativa. No tienes que sacar como el nivel de política. No, aquí nada de eso se necesita. Esa es otra diferencia, ¿no? Aquí no tengo que hacer un gel para mirar anticuerpos.
porque el reactivo tiene indicador fluorescente. Entonces, cuando la prueba es positiva, va a florecer, tengo que poner una lámpara ultravioleta para poderlo ver. Pero es una opción buena, ¿no? Para el campo. Tenemos la PCR en tiempo real, que cuando salió también uno dijo, uy, qué maravilla la PCR en tiempo real, pues y sí, es una prueba excelente. Utiliza un lector de fluorescencia, entonces ya esto es diferente, son más costosos el termociclador de PCR en tiempo final. Aquí compramos este BioRad cuando la pandemia, que no teníamos aquí, y fuera de eso nos prestaron otros 2 termocicladores, teníamos 3 funcionando pues todo el día, ¿no? Para que hicimos muchísimas pruebas acá. Bueno, entonces esos aparatos van a tener diferentes longitudes de onda. Entonces yo también aquí puedo hacer una PCR multiplex que me mide diferentes blancos que los voy a medir a diferente longitud de onda, ¿sí? Porque se llama PCR en tiempo real, porque yo en tiempo real estoy observando en mi equipo, ¿cierto?, qué pruebas ya van dando positivas. Puedo saber si ya hay contaminación, pues descarto esa PCR y puedo montar otra. ¿Qué pasa con la PCR punto final? ¿Yo puedo saber antes de que termine si hay contaminación? No, ¿sí? Mientras que en este tipo de PCR sí. Y me hace, es como semi-cuantitativa, me indica más o menos la cantidad, ¿cierto?, de DNA que se amplifica. En la PCR convencional, eso no lo sé. Esto es del equipo de Roche, que tiene unas ventajas, y es que utiliza capilares de silicato de boro que son transparentes, y fuera de eso tienen la mariquita, ¿sí?, que no se va a borrar, porque como las PCR se ponen a estas temperaturas tan altas, uno cuando va a montar hartas muestras tiene que hacer un mapa de lo que está montando. Entonces yo voy a colocar que en el 1 puse la muestra 35, que en el 2 puse la 30, tengo que hacer un mapa, ¿sí? Porque cuando termina, los sacos se han borrado las marcas, es como para sentarse a llorar, después de un libro de trabajo y lo pierden. Entonces hay que hacer un mapa. En el caso de este equipo, pues no, porque esos capilares vienen marcados, eso nunca se van a borrar. O sea que yo pondría que en el 84 tengo la muestra 1 milla, en el 85 la 2, ¿sí? Y no va a haber ese problema. ¿Con qué mido yo acá? Voy a determinar la presencia de fluorescencia. Entonces, ¿cómo se detecta la fluorescencia en esos equipos? Puedo utilizar agentes intercalantes como el CyberGreen, que se une a DNA de doble cadena. Puedo utilizar sondas de hibridación, que es lo mejor utilizar esas sondas de hibridación, que están marcadas con 2 tipos de fluorocromos. En el extremo 5' va un fluorocromo donador o reportero, y en el extremo 3' de la sonda un aceptor o un cuencho, se llama también. ¿Qué tipos de sondas? Hay 3 tipos de sondas: sondas Dagmar o sondas de hidrólisis, sondas molecular beacons y sondas PRET. Entonces vamos a ver esas 3 tipos de sondas, qué características tienen. Entonces, si a mí me dicen, ¿cómo que debo hacer? ¿Un uso agente intercalante o uso una sonda de hibridación? Pues una sonda de hibridación. ¿Por qué? Porque los agentes intercalantes se unen a DNA de doble cadena. Entonces, a mí se me forman siempre que hago PCRs dímeros de primers. Entonces, se me va a unir específicamente a dímeros de primers. ¿Sí? Estos son los fluorocromos que yo puedo utilizar, toda esta lista. La mayoría de pruebas utilizan este FAN, el JOE, el rojo Texas, la mayoría utilizan esos fluorocromos, pero es una lista grande. Muchas de estas pruebas ya vienen también comerciales, entonces ya pues tienen ya las ondas marcadas, pero yo puedo también, pues yo quiero describir una nueva técnica, pues técnica de diagnóstico de tuberculosis mediante PCR en tiempo real, y busco, puedo mandar a hacer secuenciar mis primers y secuenciarle las ondas Dagmar, las ondas molecular beacons, lo que yo voy a utilizar. Eso también lo puedo hacer. Bueno, entonces acá tenemos los agentes intercalantes como el CyberGreen. Entonces, como les digo, cuando empieza a haber síntesis de DNA de doble cadena, esos agentes se intercalan entre ese DNA de doble cadena que se está sintetizando. Por
por eso se llaman agentes intercalantes y van a emitir una luz que es registrada por el equipo. Tenemos las sondas TACMA, que son sondas de hidrólisis. Recordemos que la TAC polimerasa tiene una acción 5' exonucleasa. Entonces, cuando la sonda, miren, estas sondas, como les dije ahorita, en el extremo 5' están marcadas con un fluorocromo donador, que también se llama reportero, y el extremo 3' está marcada con un fluorocromo aceptor, que se llama quencher, ¿sí? Estas emisiones lo que emite de fluorescencia se sobrelapan, ¿no? Se escoge por eso muy bien los fluorocromos que se utilizan para que se sobrelapan. Cuando la sonda está intacta, está cerrada, digámoslo acá, ¿sí? La fluorescencia que emite el reportero, como están pegaditos, la capta ¿quién? El aceptor o el quencher, ¿sí? Y el equipo pues no detecta ninguna fluorescencia. Pero cuando la sonda sí es específica, se abre, ¿no? Se separa el extremo 5' del extremo 3' de la sonda, se separa. La fluorescencia que emite este fluorocromo reportero, pues es detectada por el equipo y la mide el equipo. Las molecular beacons se parecen a las asas bacteriológicas que ustedes van a saber, porque tiene ese bucle acá, ¿sí? Entonces la sonda está cerrada, pero lo mismo que la anterior. El extremo 5' de la sonda está marcado por un fluorocromo reportero y el 3' por un fluorocromo aceptor. Cuando las sondas molecular beacons están cerradas, igual, la proximidad entre el reportero y el aceptor hace que la fluorescencia que emite el reportero sea absorbida por el aceptor y el equipo no detecta tampoco ninguna fluorescencia. Pero cuando, ¿cierto? La sonda, si es específica, pues se va a abrir, se separa el extremo 5' del 3', y ¿qué pasa? Que la fluorescencia que emite el reportero es detectada por el equipo, ¿cierto? Me detecta esa fluorescencia. Las sondas FRED ya no es una sola sonda, sino son dos sondas. Una sonda tiene marcado en el extremo 3' un fluorocromo reportero y la otra sonda en el extremo 5' tiene un quencher, un fluorocromo quencher. El fluorocromo, así, al revés, tiene razón. El fluorocromo reportero solo va a emitir la fluorescencia cuando las dos sondas están pegaditas, ¿sí? Si están separadas, no. Muy pegaditas es 4 pares de bases de distancia, ustedes están muy próximas, ¿sí? Eso quiere decir que van a hibridar acá, con su blanco. Entonces, el fluoróforo que está unido al extremo 3' de una sonda se excita y transmite energía al otro fluoróforo. A su vez, ese otro fluoróforo se excita y emite una energía, ¿cierto? Una fluorescencia que va a ser captada por el equipo también, que es lo que vemos acá. Se emite una energía. O sea que es más sensible porque brilla más. No, todas son buenas. A mí, por ejemplo, las que más usa uno son como las sondas TAC. Pero todas estas sondas de hidrólisis, todas son buenas. Pero se usa más, casi siempre uno ve que se usan más como las sondas TAC y las moléculas beacons. Bueno, esto es lo que se ve en un equipo de PCR en tiempo real. Entonces me marca en colores cada muestra que yo coloque. Entonces yo voy viendo que la muestra de tal color, entonces yo voy viendo si va amplificando, si no va amplificando, ya sé si va a dar positivo o si va a ser negativa en tiempo real. Esa es una ventaja muy grande porque yo ya estoy observando qué está pasando. Esto es una también detección de beta-actina. Se está haciendo una curva de beta-actina con diferentes cantidades de la beta-actina y voy a investigar qué cantidad de beta-actina tiene una muestra X. Entonces voy a interpolar el valor que me da esa muestra con estas curvas que yo hice y puedo saber exactamente a qué concentración de beta-actina corresponde. Entonces es una prueba que me permite de manera semi-cuantitativa, digamos, ¿no? Determinar también la cantidad
distingo en estos equipos, hay como 3 filtros que me permiten detectar sustancias a diferentes longitudes de onda, por ejemplo 530, 640, 710. Puedo yo detectar, entonces hacer una prueba multiplex, puedo detectar diferentes blancos con este tipo de pruebas. Cuando yo comparo una PCR, que ya hemos hablado mucho de la de punto final o convencional, con una PCR en tiempo real, es lo que veo. La de punto final lo voy a ver en fase estacionaria, hasta que yo termino, mejor dicho, la PCR, puedo mirar los amplicones, ¿no? Y el ringero. Mientras que acá la detección es cinética, en fase exponencial, cuando yo veo esas curvas que ustedes vieron, voy a ver la lectura en la fase exponencial. La obtención de resultados se hace aquí en 2 pasos, hago una amplificación y después hago la detección, ¿cierto? De los amplicones. Aquí hago la amplificación y la detección simultánea en un solo paso. El poder resolutorio acá es limitado, mientras que acá yo puedo detectar incluso polimorfismos de un solo nucleótido. SNPs puedo detectar acá con cantidades pequeñas de DNA blanco. El resultado acá puede ser 3 horas, 4 horas, y aquí en cambio son 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, ¿sí? Dependiendo de la prueba que esté haciendo. La contaminación aquí va a ser mayor, mientras que la contaminación en una PCR de tiempo real es menor. La versatilidad de equipos es menor acá, la versatilidad de equipos es mayor. Hay una cantidad de equipos de PCR de tiempo real. Tiene menor sensibilidad y especificidad, la PCR de tiempo real tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. Entonces ustedes les dicen, ¿qué elige, doctor? ¿Una PCR en punto final o una PCR en tiempo real? Tiempo real. ¿Pero qué preferiríamos? Pues un diagnóstico por PCR en tiempo real. Entonces cuando ustedes lleguen a trabajar a un lado, es importantísimo que averigüen 2 cosas. Ustedes van a trabajar en Manizales, ¿cierto? Uno llega a Manizales, de Bogotá, de Medellín, pues de la costa. Uno llega y ¿qué pregunta ya? Llega, ¿cuál es la patología más frecuente que hay? Lo primero que el médico debe preguntar, ¿cierto? ¿Qué es lo que se ve más acá? Y documentarse uno de eso. ¿Y de qué más se documenta? ¿Qué hace el laboratorio clínico? ¿Qué pruebas hace, cierto? ¿Sí o no? ¿Qué más debe preguntar? Y aquí hay pues, radiología, ¿cierto? ¿Qué técnicas hacen? O sea, el médico es lo primero que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el médico siempre necesita ¿qué? Ayudas diagnósticas, ¿ven? Y saber, por favor, qué patologías son las que están en cada sitio para ustedes va a ser muy importante. Bueno, ¿qué utilidades tiene la PCR en tiempo real? Detección de microorganismos fácilmente cultivables, pero que la detección sea rápida e importante, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, un estafilococo produciendo una sepsis, ¿amerita hacer una PCR en tiempo real? Claro que sí, ¿cierto? Así sea un estafilococo que crece rápido. Entonces depende de eso también. ¿Por qué necesitamos que esa bacteria sea diagnosticada? Porque están produciendo sepsis. ¿Una coli produce sepsis? Claro, produce sepsis. Entonces necesitamos saber que en esos casos hay que hacer estas pruebas. Detección de mutaciones puntuales. Esto es muy útil en tuberculosis. Tuberculosis, la resistencia se da por mutaciones cromosómicas, ¿sí? Mutaciones cromosómicas. Aquí no hay plácidos de resistencia en tuberculosis, son mutaciones a nivel cromosómico. ¿Hay bombas de flujo en tuberculosis? Sí, pero la mayoría de resistencia se debe a mutaciones a nivel cromosómico. Entonces detectarlas es importante y por eso se basan esas pruebas en PCR en tiempo real que detectan esas mutaciones. Para determinar perfiles de expresión de genes, para detectar polimorfismos de un solo nucleótido, también es útil la PCR en tiempo real. En general. ¿Para qué nos sirve? Mire, para todo eso también. Vamos a leer, pero igual, nos sirve para virus, se utiliza muchísimo en el diagnóstico viral, pero también se usa en bacterias, como les dije, tuberculosis, por ejemplo. Es importante hacer una PCR en tiempo real, porque yo en 2 horas ya tengo el resultado y fuera de eso sé si la bacteria es resistente o no.
Bacterias, lo mismo que no se cultiva, el treponema pálido que produce la sífilis no es cultivable, entonces pues, es una opción buena. Bacterias también de las que les dije que son fastidiosas, difíciles de cultivar, Bordetella, Listeria, Mycobacterium tuberculosis es por el tiempo de generación tan largo que tienen, micosis invasivas que producen lo mismo diseminación como las Aspergillus, en infecciones parasitarias como el toxoplasma, la malaria se pueden diagnosticar así también. Y tenemos una variación de esta que se llama la RT, un PCR, que es una PCR en tiempo real que utiliza la transcriptasa reversa. ¿Por qué? Porque vamos a, ¿qué estudiaremos aquí? ¿DNA o RNA? RNA, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con el COVID? El COVID es un virus RNA, entonces ahorita hacemos una RT, un PCR. Entonces el molde aquí va a ser RNA total o RNA mensajero. El RNA, como ya vimos, se transcribe primero a cDNA o DNA complementario, por eso es que tiene la transcriptasa inversa, y el cDNA se emplea como molde pues para hacer ya la PCR en tiempo real. Se realiza, ¿sí? Si yo, digamos, quiero terminar un antibiograma o un filmarrey para tuberculosis, digamos, ¿por qué usaría el filmarrey y no el Filmarrey no sirve para tuberculosis, no. Tuberculosis sirve el Ginex, es otro que les voy a mostrar en la plataforma. Filmarrey no sirve para tuberculosis. Bueno. Pero es el mismo, pero ese es por anidación. En tuberculosis se mide DNA, no RNA. Pero es por anidación. Es una PCR semi-nested PCR. Pero entonces yo prefiero ser el GeneXpert o yo prefiero ser el Real-Time PCR. Si yo estoy sospechando tuberculosis, pues va a ser GeneXpert. GeneXpert es una PCR en tiempo real. Ah, bueno, listo. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Bueno, se realiza el uso, lo que les dije, ¿no? Se puede hacer en 2 tubos o se puede hacer one step. Nosotros aquí todo el tiempo, todo lo que hicimos del COVID, lo hicimos one step, porque nos ahorraba tiempo, ¿cierto? En el mismo tubito hacíamos la transcripción del RNA a cDNA y hacíamos también la PCR en un solo paso. Entonces, ¿para qué se utiliza? Detección de virus RNA, es bien importante la prueba, determinar también expresión de genes, podemos validar RNAs también de interferencia, se puede validar otra prueba que son los microarreglos que vamos a ver también. Y esto es lo que vemos en PCR en tiempo real. Esto es importante, este CT que ustedes ven acá. ¿Sí ven? CT es el punto de corte, es decir, donde empieza la amplificación, ¿sí? Y es el ciclo donde empieza. Si por aquí está 20, por ahí puede ser 19, ¿cierto? El ciclo 19 es donde empieza a ver la amplificación. ¿Qué pasa? Entre más bajito esté acá, ese CT, ¿qué significa? Cuando Más empieza. rápido, o sea, que ¿Más rápido o qué será? Mayor concentración de virus en el caso del COVID, ¿cierto? Por eso cuando el país empezó a secuenciar, nosotros participamos también en este laboratorio en la vigilancia genómica de COVID, nos pedían los ácidos nucleicos que tuvieran, perdón, las pruebas más bien, que tuvieran un CT más pequeñito, 20 o menos de 20. ¿Por qué? Porque tenía mucho virus, ¿cierto? Y para secuenciar la muestra de edad. Entre más le da acá el CT por acá, 40, ¿qué significa? Menos cantidad de virus, ¿cierto? Menos cantidad va pasando, digamos, la infección. Eso era lo importante y los médicos querían que les informaran como siempre qué CT dio. Pero como estábamos en plena pandemia, lo que nos importaba era escribir positivo o negativo para COVID, ¿no? Pero eso le indica el médico es eso, ustedes aprenden y sepan, ¿sí? Un CT está indicando la cantidad de virus que tiene esa para seguimiento del paciente con VIH. Para el VIH también, sí,
Y está la PCR digital, que esta es la mejor que hay. En este momento es la PCR digital, es un método alternativo a la PCR en tiempo real para patógenos que se encuentran en baja proporción en las muestras. ¿Por qué? Porque es mucho más sensible, mucho más específica. Esta técnica hace una cuantificación absoluta de los ácidos nucleicos, puede detectar alelos raros, divide la muestra de DNA o de cDNA en muchísimos compartimentos de esos que ustedes ven acá. Entonces yo cojo la muestra y la pongo en diferentes cosas, son como unas laminitas que tienen como los huequitos donde se coloca pues muchísimo, ¿no? Yo cojo la muestra 1000 veces, ¿sí? Y hago la PCR. Entonces, lógicamente, en unos de estos me quedarán positivas las muestras, en otros no me quedó blanco, negativo, ¿sí? Acá cuando yo hago la amplificación, estos rojitos están indicando que son positivos y otros son negativos. Entonces, unos van a tener ese blanco de amplificación y otros de esos no van a tener ese blanco de amplificación. Y una sola molécula, entonces la estoy amplificando billón de veces, ¿no? Es muchísimo lo que amplifica, mucho más. Se utilizan también sondas Tagma, marcadas con diferentes clorófilos, ya sabemos que es una sonda Tagma, no generan señal, lógicamente cuando no está el blanco presente, y con el número de reacciones negativas se va a hacer un recuento absoluto del número de moléculas que tenía la muestra. No requiero ni poner estándares, ni controles, ni nada de eso. Es una técnica pues, buenísima. Hasta ahora está entrando como aquí al país, ¿no? Quedaron de hacernos una demostración, la de aquí en el laboratorio, traer un equipo para mirar sí, cómo nos va, porque es tuberculosis, en los casos de tuberculosis extrapulmonar, donde hay muy poquitos vacilos, pues sería una técnica como muy buena, ¿no? Para hacer el diagnóstico, por ejemplo. Una pregunta, digamos, ¿esos métodos también se pueden homologar en la de secuenciación? Que también. No, la secuenciación. Microchip, No, eso ya es diferente. Es diferente. No, no hay que ver. Esto están detectando blancos, o sea, son PCRs. Estas son variaciones de las PCRs. Bueno. Porque no nos necesitan, porque como se está montando tantísimas ideas, la muestra estoy dividiendo, haciendo muchas PCRs, digamos, al tiempo. Entonces no requiere ni controles ni nada. Con los pocitos de esos que me dan negativo, se hace una estimación de todo lo que había y puedo calcular con más exactitud, digamos, ¿no es cierto?, la positividad. Entonces muestras que tenía un poquitico blanco, ¿cierto?, un poquito bacteria que tenía el blanco ahí, pues van a aumentar muchísimo. Entonces en esos casos, por ejemplo, para mí la tuberculosis extrapulmonar sería muy útil, porque usted ve que el paciente tiene la patología, pero la bacteria no se encuentra. Las muestras pueden revisar al mismo tiempo, una sola por paciente. No, aquí una sola muestra. ¿Sí? Un paciente coincide con un CT muy prolongado, ¿sería recomendable seguir con esta prueba que es más sensible o No, pues no, la PCR de tipo real pues sigue siendo muy buena, para mí es una prueba muy buena. Esto se utiliza para virus, tocaría mirar esos pacientes que tienen bajas cargas virales, ¿no? Se haría una PCR digital. Bueno, este es el equipo, miren qué chiquitico, o sea, como bien fácil de transportar. Hace una cuantificación absoluta de carga viral, eso es importante, ¿no? El VIH, por ejemplo, expresión diferencial de genes, diagnóstico de patógenos que se encuentran en muy baja cantidad en las muestras, pues no depende de ningún estándar, no tengo que meter ninguno, aumenta la precisión por el mayor número de PCR, yo estoy haciendo muchas PCR de la misma muestra, es una PCR que tiene una alta tolerancia a los inhibidores, es decir, que los inhibidores no van a afectar esta prueba, como si en la PCR de punto final. Tiene una capacidad para también analizar mezclas complejas, entonces es una opción. Lo otro son los microarreglos o microchips. Es una prueba que, a pesar de que es muy buena, casi no caló. Para clínica no, más laboratorios de investigación,
compraron los microarreglos, que son muy costosos. Estos fueron descritos en el año 1999. Permiten también el estudio simultáneo, o sea, es una técnica muy buena porque yo puedo detectar DNA, RNA, proteínas, genes de resistencia, ¿no? Puedo hacer análisis de expresión de genes, porque en una sola plaquita, que ustedes conocen las láminas portaobjetos, ¿cierto? En una sola plaquita, que son como esas, pues me van a acabar hasta 80.000 puntos. Sí, 80.000 genes, imagínense todo en una sola prueba, yo detectar todo eso. Pues uno dice, maravillosísima también esa prueba, ¿cierto? Porque puedo hacer todo eso. Y por fluorescencia me da esto, pero al ojo yo no lo puedo interpretar. Entonces ahí toca leerlo en un aparato también, parecido como cuando yo tengo un microscopio confocal, que me va a dar una imagen pues muy perfecta de lo que está pasando. O sea, la interpretación no es tan fácil, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo utilizo acá puede tener de 10 a 25 pares de bases, puede ser DNA, RNA, o sea, puedo tener al tiempo, puedo detectar muchísimos microorganismos al tiempo también aquí en esa prueba. Y la lectura, como les digo, se hace como se hace en un microscopio confocal, que utiliza unos fotomultiplicadores que van a registrar una señal muy de alta resolución. Entonces, eso lo lee un equipo, al ojo yo no lo puedo leer. ¿Qué utilidad tienen los microarreglos? También puedo ver expresión diferencial de genes. En bacterias patógenas puedo detectar genes bacterianos que se expresan solamente cuando la bacteria está produciendo infección, genes que permiten adaptación de las bacterias a diferentes ambientes en el hospedero, genes que activen la bacteria y que van a codificar para factores de virulencia. Puedo ver también resistencia bacteriana, polimorfismos de agentes que confieren resistencia, farmacogenómica, es decir, en farmacia es también muy útil porque detectan, por ejemplo, la inhibición de un proceso celular de la célula del hospedero a causa de qué? De un determinado fármaco. Entonces, en farmacología lo pueden utilizar en ese sentido. Diagnosticar y detección también de microorganismos, como vimos en una sola plaquita, pues yo voy a detectar virus, bacterias, hongos, lo que yo ponga ahí, pues. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Ventaja, permite detectar pues, muchísimos microorganismos, permite el análisis también de resistencia, factores de virulencia. Como desventaja, tiene una baja sensibilidad si yo hago la prueba a partir de muestras químicas, no me sirve, no. Tengo que primero hacer como PCR y amplificar y luego hacer microarreglos. Y la sola detección de un gen de resistencia tampoco me está indicando, ¿cierto?, que esté activo en la bacteria. Entonces eso es otra limitación, ¿no? Si yo no quiero saber si está activo, no me tocaría estudiar el RNA mensajero. Y entonces tenemos las pruebas comerciales. No va a alcanzar. Pero bueno, ahí tenemos en esto. Está como el Certichep de la clase Roche, que lo hicieron para detectar los microorganismos más frecuentes causantes de sepsis. Entonces ahí dice que la sepsis es una enfermedad progresiva, que primero está el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora se dice que ya esto se debe quitar de la sepsis, sino que empezar de aquí para abajo, ¿no? Porque se dice que como el primer paso de la sepsis era eso. Lo que pasa es que este síndrome lo dan también todas las enfermedades que producen inflamación, no es específico de las enfermedades infecciosas, ¿sí? Entonces, si empezamos aquí por sepsis, la sepsis produce 17% de mortalidad. Luego, una sepsis severa ya produce un 20%, pero esto sí es gradual, ¿no? 20% de mortalidad. Luego ya viene el shock séptico, que produce un 46% de mortalidad. Y finalmente está el síndrome de disfunción múltiple orgánica, que produce más de un 60% de mortalidad. Entonces, acá pues ya nada que hacer, ¿no? Multifalla orgánica y ya el individuo se va a morir. Entonces, bueno, esto del CIS, como les digo, está ya en cuestionamiento. Y que es lo importante, que yo aquí, si hago un hemocultivo, hasta el segundo día puedo hacer un gram para saber si hay bacterias o no. Si hay bacterias, las voy a identificar al tercer día, sé qué especie es,
y si hago pruebas de susceptibilidad, hasta el cuarto día sé cómo es la resistencia de esas bacterias. Si hago una prueba como estas, en 6 horas yo sé qué especie puede haber y también sé los genes de resistencia. Estos tipos de diagnóstico, digamos, miren, son los que hacen como una multiplex PCR porque me permiten detectar los principales bacterias gram negativos que producen sepsis, los principales gram positivos, los principales hongos que producen también, que va a producir también invasión de esas cándidas al organismo. Entonces, estas pruebas moleculares van a detectar DNA libre, DNA de patógenos muertos, DNA de patógenos vivos, DNA de patógenos intracelulares. ¿Qué hacen cultivos? Solo me detectan DNA de patógenos que están vivos y DNA de patógenos que están intracelulares. Entonces, ¿qué es mejor? Exactamente esa prueba. Bueno, creo que dejamos aquí. Yo creo que por las plataformas comerciales, por favor, revísenlas, porque ya no alcanzamos. La profesora María Lucía está esperando, son las 9:30. Listo. Bueno, espero que me hayan quedado claras las cosas. El quiz lo vamos a hacer la próxima semana en la práctica. ¿Sí? Se hace un quiz práctico, es que la práctica va a ser la semana en práctica. Entonces tendrán quiz práctico y lo va a hacer de esta clase. ¿Sí? Entonces, por favor, revisen las plataformas que son importantes. Si tienen alguna duda, miren, mi oficina está aquí, la que está aquí 312, me pueden buscar y yo ¿Y no te recomiendas sobre plataformas comerciales? venga, yo aquí lo voy a pasar rápidamente. Está en FilmArray, deben leerlo, hace diagnóstico sindromático, entonces mirar qué tipo de diagnóstico hace. Está el GeneXpert también, acá están los paneles, el sistema GeneXpert también es importante que lo revisen. La plataforma Vidimax, por ejemplo, que es otra que está aquí en el país también, la secuenciación de última generación, ahora está la secuenciación dirigida. En tuberculosis, por ejemplo, yo puedo hacer ya secuenciación dirigida para mirar resistencia y también me detecta la huella dactilar de la bacteria y también me detecta esas infecciones pulmonares. Es una secuenciación menos costosa que hacer secuenciación de genoma total. Entonces aquí como que ya yo escoja si hago secuenciación de genoma total es porque quiero determinadas cosas, ¿sí? Pero si quiero saber solo resistencia y eso, pues yo voy a hacer secuenciación dirigida. Y eso era lo que era lo que decía. Bueno, ¿Cuál es el mecanismo de secuenciación? No entiendo bien cómo. mira, que al final les voy a mostrar, tomen una fotito para que miren esos videos, por favor. Esos videos y que por favor estudien y que se diferencian los tipos de secuenciación Illumina, MySeq, Roche 454, PacBio, Ion Torrente y Ion. ¿PacBio usa el micro? PacBio, no. PacBio no. No, ustedes me van a contar cuáles son las diferencias de PacBio con MySeq. Hay diferencias. MySeq, cuando yo secuencio, me secuencia muchos fragmentos pequeños. PacBio me secuencia unos fragmentos muy grandes. Entonces, generalmente yo hago las dos, superpongo las dos y voy a obtener el cerramiento de un DNA bacteriano que es circular. Pero bueno, ahí les quedan todas esas cositas, ¿no? Profesora María Lucía, terminé. Ya pueden venir. Listo, Martica, ya. Chicos, 5 minutos.